vida, ¿sí? Si los conozco de vista, pero no los conozco personalmente, así que la palabra de Dios, cuando habla, penetra. Y muchos usamos esta palabra. Su servidor lo usa. La palabra del Señor es como una espada de dos filos, ¿cierto? Que penetra el alma, las coyunturas y hasta los tuétanos. Pero ¿qué pasa cuando esta espada de doble filo penetra? Queridos hermanos, no nos gusta. No nos gusta. ¿A poco un cuchillo o una espada que tenga un filo les corte? ¿Les va a gustar el corte? ¿Verdad que no? No nos va a gustar. La palabra de Dios es una espada de doble filo que cuando entra no nos gusta lo que la palabra de Dios dice. A veces muchos nos molestamos y decimos, hermanos, es que no hay que ofender. Hermanos, es que no hay que juzgar. No es que estamos juzgando, ¿sí? No juzgamos a nadie. El Señor Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y hermanos, nosotros aquí todos somos pecadores. Y su servidor es el más pecador de todos los pecadores, como dijo Pablo, ¿sí? Así que no vamos a ofender, no queremos ofender. Si la palabra de Dios entra en nuestros corazones, que haga la función en nosotros. Pero antes de abrir la palabra de Dios, les invito a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, que mora en las alturas de los cielos. Oh Padre Santo, en las horas de esta mañana de tu día santo, llegamos ante tu presencia, Señor. Buscamos tu permiso para abrir tu palabra. Es palabra tuya, Señor. Y tu palabra dice que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, así como el cielo es más alto que la tierra. Para entender tu palabra, Señor, necesitamos que tú mismo nos lo expliques. Que tú mismo nos enseñes, oh Dios, con el poder de tu Espíritu Santo. Llegamos ante tu presencia, Padre, buscando esa sabiduría, porque tú estás dispuesto a darnos esa sabiduría, Señor. Tu palabra dice que todo aquel que quiera sabiduría, pídaselo a Dios, que Él nos lo va a dar. Ayúdanos a entender tu palabra y a hacerlo por obras. Queremos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Quédate con nosotros y enséñanos tu voluntad y tu palabra. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a tener un mensaje no hablado, no de mis propias palabras, ¿sí? Vamos a tener un mensaje. Hace rato iniciamos con algo que su servidor dijo, que a nosotros se nos ha dado una grandiosa luz, ¿sí? Una luz que los demás hermanos lo tienen, pero lo tienen a medio. ¿Por qué lo digo esto, mis queridos hermanos? Vamos a hablar acerca de la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Realmente la ley de Dios quedó clavada en la cruz? ¿Qué dicen los demás hermanos? Que quedó clavada en la cruz. ¿Sí? Por esa razón, queridos hermanos, no vamos a juzgar a nadie, vamos a hablar lo que es palabra de nuestro Dios. Iniciamos con el libro de Isaías 8:20, el texto que leyó la hermana. El libro de Isaías 8:20 dice de esta manera: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hay diferentes versiones. Yo sé que hay diferentes versiones donde más lo explica y lo amplía los comentarios de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Pero Isaías dice, a la ley y al testimonio. Pero ¿qué pasa? Porque Isaías se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa, queridos hermanos? Nuestros demás hermanos dicen que eso fue para los judíos, porque están en el Antiguo Testamento. Hoy estamos viviendo el Nuevo Testamento, ¿sí? Estamos viviendo por gracia. Y sí, eso es cierto. También vivimos por gracia. Pero vamos a seguir. Y vamos a ver el libro de Apocalipsis.
Apocalipsis 12:12. Si hay un hermano que lo tiene, puede hacerme el favor de leerlo. Amén. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Es el 17, hermana, perdón. 12:17. Sí, el 12:17. Ah, ok. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, volvemos a encontrar las palabras que dijo Isaías, ¿cierto? A la ley y al testimonio. Ok. Juan dice, entonces el dragón se iró de ira, se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora Isaías dice, a la ley y al testimonio. Si no hablan de acuerdo ¿a qué? A la ley y también al testimonio. Ahora nosotros encontramos una característica, dos características del remanente. ¿Sí? La ley y el testimonio. Ahora, para yo ser remanente, tengo que tener la ley. ¿Sí? Pero si está abolida, dicen ellos. Exactamente. Yo no puedo ser remanente si yo no guardo la ley. Y vamos a dejar a un lado lo que son los testimonios, porque eso es otra cosa. Vamos a enfocarnos a lo que es la ley. ¿Sí? Para yo ser remanente, para ser descendiente de la descendencia de la mujer. ¿Sí? Y es lo que dice otras versiones. Esta versión dice que se airó y se fue a combatir al resto de sus hijos. En otras versiones dice que se airó y se fue a hacer guerra contra los descendientes de la descendencia de la mujer. Dicho sea de paso, la descendencia de la mujer sabemos que quién es. Cristo. ¿Sí? Así que para yo ser descendiente de Cristo, tengo que tener la ley. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la ley y me hago decir que soy descendiente de Cristo? La palabra de Dios dice que yo soy mentiroso. Y eso lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Y vamos a ver por qué realmente nosotros vemos que la ley todavía sigue vigente. Si nosotros estudiamos el libro de Pedro, en Pedro el apóstol Pedro dice que toda la escritura fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero veamos lo que dice acerca de la ley. En el libro de Éxodo 31:18. Amén. 31:18 dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio. Tablas de piedras escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Y vean lo que dice el 32:16. Las tablas eran obras de Dios. Y la escritura Era escritura de Dios. Grabadas Sobre sobre la tabla. ¿Vemos la gran diferencia entre el resto de las escrituras y la ley? Los 10 mandamientos. Por un lado, Pedro dice que toda la escritura fueron escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora vamos a Éxodo, y Éxodo dice que las 2 tablas de la ley fueron escritas por el mismo dedo de Dios. Dios mismo escribió su santa ley. ¿Cómo es posible entonces que algo que Dios escribió tenga una fecha de vigencia? Dicho sea de paso, cuando Cristo estaba en esta tierra,
Los escribas y fariseos pensaban cuando él sanó a un enfermo en día de reposo, ¿qué decía? Que él no guardaba la ley. Pero Cristo, sabiendo los pensamientos de ellos, dijo: no penséis que yo he venido a abolir la ley. ¿Sí? No he venido ni a abolir la ley ni a los profetas. Dicho sea de paso, no existía el Nuevo Testamento. Estaban los profetas y el Pentateuco. ¿Cierto, pastor? Los 5 libros de Moisés. De ahí, de los 5 libros, vienen los profetas, mayores y menores, los salmos. Por esa razón Cristo dijo que no había venido a abolir la ley, sino había venido a cumplir. Cuando su servidor ha hablado acerca de esto con otros hermanos fuera del adventista, me dicen: ¿ves? Tú mismo lo dices, que Cristo vino a cumplirlo. La ley es desde los judíos hasta Cristo, porque Cristo ya lo cumplió. Y yo les digo, cuando Cristo dice que Él vino y cumplió la ley, es porque Él guardó la ley. ¿Sí? Y me sacan otro texto y que me dicen: es que el fin de la ley es Cristo. Pero ¿qué fin tiene la ley sino mostrarme a Cristo? ¿La ley tiene un fin? El fin de la ley es mostrarme a Cristo mismo. Y dicho sea de paso, la ley es Cristo. ¿Sí? La ley es Cristo mismo. Ahora, siempre nos dicen lo que dice Pablo en Romanos. Romanos, su capítulo 6 y versículo 14, dice: así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vean lo que dice Pablo. Pero ahora vean lo que dice el 15. Que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Oh, queridos hermanos, Pablo dice que estamos bajo la gracia, exactamente. Pero ¿qué dice? ¿Pecaremos? ¿Vamos a pecar porque estamos bajo la gracia? Y vean lo que dice el 3:31. Dice: ¿entonces anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Se puede contradecir el apóstol Pablo? ¿Se contradice el apóstol Pablo en sí mismo? Dicho sea de paso, el apóstol Pablo es uno de los grandes expositores de justificación por la fe. Su servidor le ha gustado estudiar lo que es el tema de justificación por la fe. Y justificación por la fe abarca también lo que es la ley, porque sin la ley no tenemos a Cristo, y sin Cristo no hay justificación por la fe. ¿Sí? Ahora, queridos hermanos, como les vengo repitiendo, no estamos juzgando, no estamos ofendiendo, no queremos ofender a nadie, estamos hablando lo que es palabra de nuestro Dios. Y lo que es palabra de nuestro Dios, la palabra dice que es verdadera y justa. ¿Sí? Todos los demás hermanos cristianos, y hemos dicho y dicen que la ley quedó clavada en la cruz. Y apuntamos al Calvario. El Calvario como un significado de gracia. ¿Dónde empezó la gracia? Según. Pero si nosotros estudiamos realmente, queridos hermanos, la gracia siempre ha existido. Desde la primera persona, el primer personaje que cayó en pecado, existió la gracia.
La gracia que es el tiempo de oportunidad que para cada uno de nosotros como pecadores se nos ha dado. Así que gracia siempre tenemos, y la gracia no empezó desde el Calvario. ¿Sí? Y nosotros vamos a estudiar, queridos hermanos, que en el mismo lugar donde se dio la ley, se dio también la gracia. Y vamos a recordar dos historias. La ley dada en el Sinaí y el agua que brotó de la roca. Ustedes saben que es el mismo lugar donde se dio la ley, también fue donde se hirió la roca. ¿Sí? ¿Es el mismo lugar? Veamos lo que dice Malaquías. Un profeta menor, Malaquías 4:4. Amén. Amén. Hermana, si tiene puede leerlo, por favor. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Dónde dice Malaquías que fue dado la ley? En Horeb. En el Horeb. Y recordamos la historia de la roca herida. ¿A dónde fue? Fue en el Horeb. Fue en el mismo lugar donde se dio, donde hirieron la roca, también se dio lo que son la ley escrita. Dicho sea de paso, la ley también se le dieron tanto a Adán y Eva, a los patriarcas, también se le dio la ley. Pero si nosotros vemos aquí que en el mismo lugar donde se dio la ley, también se dio la gracia. En el mismo lugar. Y veamos lo que dice también Éxodo 17, lo que es la historia de la roca. Dice, toda la congregación de Israel partió del desierto de Sin. Avanzando por sus jornadas a la orden del Señor, acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo. Y el pueblo altercó con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así el pueblo tuvo sed ahí y murmuró contra Moisés. Y dijeron, ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos de sed, nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué haremos con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. El Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y lleva contigo algunos ancianos de Israel. Y lleva también la vara con que heriste el río y ve. Yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Horeb. Y dice, golpearás la peña y brotará de ella agua y el pueblo beberá. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó a ese lugar Masá y Meriba. Dice, prueba y rencilla. Por la rencilla de los israelitas que tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Vemos la historia también que el Señor manda a Moisés a herir una roca. ¿Y dónde es eso? En Horeb. Y vimos en Malaquías que en el mismo lugar el Señor dio su ley a Moisés. Estamos hablando acerca de la ley y la gracia en el mismo lugar. Y veamos lo que dice Números. Números 26 al 9. Vean lo que dice. Moisés y Aarón apartaron de la congregación y fueron a la entrada de la tienda de reunión, se echaron sobre su rostro y la gloria del Señor apareció sobre ellos. El Señor dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación, y tú y Aarón, tu hermano, hablad a la roca, a la vista de ellos, y ella dará agua, y de la roca brotará el agua para la congregación y sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor, y como él le mandó,
Moisés y Aarón reunieron a la congregación ante la roca, y Moisés le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os haremos brotar agua de la roca? Entonces Moisés alzó su mano con su vara y hirió la roca 2 veces. ¿Por qué realmente traigo yo este texto hablando acerca de la ley y de la gracia? La ley representaba a Cristo y la gracia representa a Cristo. En el mismo lugar se dieron las dos cosas, ¿sí? Y vamos a ver por qué realmente la gracia representa a Cristo, y también sabemos que que la roca representa a Cristo. En el primer pasaje que leímos de Éxodo, el Señor le dice a Moisés que con la vara hiera la roca. En Éxodo dice que hiera la roca, ¿cierto? Ok, Moisés va y hiere la roca y sale agua. En el segundo evento de Números, el Señor le dice: ve y habla a la roca. Y aquí encontramos el pecado de Moisés. Cuando él tenía que hablar a la roca, él la golpea 2 veces. ¿Por qué realmente la roca ya no tenía que ser herida? ¿Por qué realmente ahora la roca tenía que ser hablada? Queridos hermanos, porque Cristo tenía que morir una sola vez. Por esa razón, en Éxodo se le dice a Moisés que hiera la roca. Pero en Números, la roca ya no tenía que ser herida, porque ya había sido herido. ¿Sí? Y encontramos el pecado de Moisés por herir a la roca 2 veces, porque la roca ya había sido herido, representando a Cristo. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 de Corintios 10. Y aquí nos va a aclarar. 10:4. Dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de quién? De la roca espiritual. De la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca? Era Cristo. ¿Sí? Encontramos claramente lo que el apóstol Pablo dice, lo que encontramos en Éxodo y lo que encontramos en Números, que la roca era Cristo. Malaquías dice que la ley fue dada en el mismo lugar donde fue herida la roca. Queridos hermanos, nosotros y los demás hermanos queremos ver el Calvario sin antes ver el Sinaí. Queridos hermanos, nosotros debemos ver primeramente el Sinaí para ver el Calvario. No podemos ver el Calvario sin ver el Sinaí. ¿Sí? ¿Por qué realmente? Porque realmente nosotros tenemos que ver el Sinaí primero, después el Calvario. ¿Por qué realmente, queridos hermanos? Y vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué realmente nosotros debemos ver el Horeb o el Sinaí para poder ver el Calvario? Gálatas 3:24. Sí, el libro de Gálatas 3:24. ¿Qué dice, hermanos? Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cómo dice, hermana? Vuélvalo a leer otra vez. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. A fin de que nosotros podamos tener la gracia, ser justificados por la fe, debemos primero ver la ley para que la ley tenga la función de llevarnos a Cristo. ¿Sí? Muchos queremos ir a Cristo, pero no queremos ver la ley. ¿Sí? No queremos ver la ley porque realmente ahorita estamos viviendo por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Pero Pablo dice que el ayo de la ley, el propósito de la ley es de conducirnos a Cristo. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo dice en otro texto que la función de la ley es como un espejo. Como un espejo
que me muestra lo que hay en mí, lo que la mancha que hay en mí, pero el espejo no me puede limpiar. ¿Quién me puede limpiar? Cristo Jesús. Ahora Gálatas dice que el ayo de la ley, el principal ayo, el principal asunto de la ley es de llevarnos a Cristo. Por esa razón su servidor decía que nosotros debemos primeramente mirar al Sinaí y después mirar al Calvario. ¿Sí? Porque en el Sinaí tenemos el camino que nos lleva al Calvario. Sin en el Sinaí, queridos hermanos, nosotros estamos perdidos. No tenemos camino como para conducir al monte Calvario. Nosotros tenemos que ver primeramente la ley para que la ley nos muestre a Cristo crucificado. Pero nosotros queremos solamente ver a Cristo crucificado sin saber por qué realmente Cristo fue crucificado. Y vamos a seguir más adelante. Vean lo que dice primera de Juan 3:4. Todo el que comete pecado, aquí dice quebranta la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Sí? Queridos hermanos, si nosotros hoy en día estamos viviendo por gracia, quiere decir que no hay ley. Y si no hay ley, no hay pecado. Yo puedo robar, yo puedo matar, yo puedo tener otros dioses. ¿Sí? Yo puedo adulterar, yo puedo codiciar, pero no hay pecado. Y ese es el gran problema de cada uno de los que nosotros pensamos esto. Si no hay pecado, queridos hermanos, si no hay ley, perdón, no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿para qué Cristo murió? ¿Sí? ¿Para qué Cristo murió si no hay pecado? Pero la función de la ley es mostrarme el pecado. Y vean lo que dice Pablo. Pablo en el libro de Romanos 7:8. Dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿cuál mandamiento está usando Pablo? No codiciarás, ¿sí? Dice, por ocasión del mandamiento produjo en mí todo deseo de ¿qué? De codicia. Porque sin la ley, el pecado es muerto. ¿Sí? Ahora vemos cómo es que Pablo nos afirma lo que dijo antes. Pablo dice, lo que Pablo dice acerca de la ley que nos muestra el pecado en nosotros. Pero vean lo que dice el versículo 12 al 14. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo. En ninguna manera, sino que el pecado, dice Pablo, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno me causó la muerte, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al poder del pecado. Querido hermano, Pablo inicia el versículo 12 diciendo esta aclaración. La ley, ¿qué dice que es? Es santa. Es santa. ¿Nosotros podemos hacer algo en contra de lo que es santo? ¿Podemos profanar lo que es santo según lo que es la Biblia? Queridos hermanos, querida visita, muchos pensamos y decimos que la ley ya no existe. Y se los digo porque su servidor tiene una hermana pentecostal. Ella es una pastora, dice ella. Ella tiene una congregación
en Chiapas. Una congregación que mi cuñado, el esposo de ella, dice que fue revelado que él iba a ser pastor y que iba a dirigir una congregación. Hoy en día tienen una congregación. Y cierta ocasión su servidor tuvo una charla con ella y tomamos el punto de la ley. Y es por eso que su servidor les dice que los hermanos se quedan a medias con esta luz y ellos ven al Calvario sin ver al Sinaí, porque ella me dice que esa ley quedó clavada en la cruz. Y me saca un texto donde dice que Cristo, acerca del doctor de la ley, cuando se le acerca a Cristo y le pregunta: maestro, ¿cuál es el mayor y grande mandamiento? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el texto donde se ampara ella fue, la palabra, perdón, donde se ampara ella, donde dice: de estos dos depende toda la ley y los profetas. Y me dice: ¿ves? Ya no hay ley, ahorita solamente es amor. ¿Sí? Amor a Dios y amor al prójimo. Y sí es cierto. Sí es cierto. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Por qué realmente Dios dio dos tablas de piedra? Mi pregunta era antes: ¿no podía hacerlo nada más con uno? ¿No podía Dios hacerlo nada más con una? ¿Poner todos los 10 mandamientos en una sola tabla? Sí lo podía. Pero Él separó nuestra relación con Dios y nuestra relación con el hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué pasa si no amamos al prójimo? Decimos amar a Dios, pero no amamos al prójimo. No amamos a Dios. ¿Por qué lo digo esto? Porque el amor a Dios es el reflejo al amor al prójimo. El amor al prójimo es el resultado del amor a Dios. ¿Sí? Y seguimos con el asunto de la ley, que es santa. Y ahorita regresamos a las 2 tablas, porque vamos a estudiar, si el tiempo nos alcanza, mandamiento tras mandamiento, tras mandamiento, tras mandamiento, y lo que quiere decir un mandamiento. Y créame que cada mandamiento a nosotros no nos va a gustar. Su servidor profundizó desde el primer mandamiento hasta el 10º. Quiérame decirle que a mí no me gustó lo que yo encontré ahí. Y como yo dije al principio, el Señor me está hablando a mí personalmente. El mensaje es para mi persona, porque yo estoy actuando mal. ¿Y cómo lo sé? Al estudiar la ley de Dios y al estudiar mandamiento tras mandamiento y profundizar lo que cada mandamiento quiere decir. Muchos decimos: no tendrás dioses ajenos. Yo estoy libre de ese mandamiento. Querido hermano, estamos más perdidos que eso, si pensamos eso. Pero veamos lo que dice el salmista David acerca de la ley. En el 89:4, perdón. Amén. ¿Qué dice, hermano? 89:4. 89:4. 89. No, espérenme. Yo ahorita que me pierdo, hermanos. Ochenta y nueve 14, perdón. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El salmista
nosotros cuando estudiamos a los salmos encontramos muchas cosas que habla acerca de la ley. Y aquí el salmista dice, justicia y juicio es el fundamento ¿de qué? Del trono de Dios. ¿Sí? Y aquí el salmista está hablando acerca de la ley de Dios. En otras parte de la Biblia dice que la ley es el fundamento del trono de Dios. ¿Sí? Pero ahora veamos también lo que dice en el Salmos 8, 111:9, perdón. 111:9 dice, vea lo que dice. Ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado ¿qué? Su pacto, ¿para cuándo? ¿Para el Calvario nada más? No, ¿qué dice? Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. Ahí vemos que la ley, ¿para cuándo es? Para siempre. El pacto que Dios hizo, dicho sea de paso, el pacto está hablando acerca de los 10 mandamientos. ¿Sí? Y veamos lo que dice también el 8:1. ¿Qué dice, hermano? 8:1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Puesto tu gloria sobre los cielos. Creo que me equivoqué, hermanos. Sí, creo que me equivoqué. Pero lo que trata de decir lo que es el salmista es engrandecer lo que es la ley de Dios. Con este texto, disculpen, pero su servidor se equivocó con este texto. Lo que hace el salmista es engrandecer la ley de Dios. ¿Sí? Dicho sea de paso, en el 119 dice que el Señor va a actuar porque han invalidado su ley. ¿Sí? El Señor va a actuar porque han invalidado su ley. Exactamente. Pero donde su servidor quiere llegar, es que la ley de Dios todavía rige al hombre. ¿Sí? Rige a la humanidad. A pesar de que la humanidad no guarda lo que es la ley de Dios. Y si nosotros estudiamos, queridos hermanos, tampoco nosotros guardamos la ley de Dios. Por esa razón, queridos hermanos, su servidor cuando estudiaba esto, se daba cuenta acerca de lo grande que es nuestro Dios y cómo es que Dios desde su trono rige con autoridad, con justicia y con juicio. ¿Sí? Si nosotros hemos estudiado que la ley de Dios es el fundamento de su trono y nosotros recordamos que hubo alguien que quería destronar a Dios de su trono, que se estaba oponiendo a la ley de Dios y todavía se sigue oponiendo. Pero veamos lo que dice la hermana, la sierva del Señor, en este libro, Patriarcas y Profetas, acerca de la ley de Dios. Dice la sierva del Señor: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes dependen de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Por eso Cristo, cuando le hicieron la pregunta, Yo tengo una cita, hermano, que es en Primera de Juan,
en el capítulo 5, donde dice, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son agravosos. Amén. Sí, hermana. De hecho, eso es a donde su servidor también quería llegar. Porque realmente le digo, cuando Cristo dijo, cuando le hicieron la pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él dio a conocer las dos tablas, ya lo hemos dicho. El amor a Dios y el amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero veamos también la misma historia de Mateo, pero lo que nos dice Marcos, en el libro de Marcos 12, 28 al 34. Dice de esta manera: se acercó uno de los escribas que había oído discutir y sabía que les había respondido bien, y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, bien has dicho la verdad, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, todo el entendimiento, todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando Jesús vio que el escriba había respondido sabiamente, le dijo, ¿no estás, qué dijo? No estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a preguntarle más. Nosotros recordamos cuando el joven rico se le acerca a Jesús diciéndole que quería que ¿qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Ahora encontramos otra declaración de Cristo que le dijo a este escriba que al guardar esos mandamientos, ¿qué le dijo? No estaba cerca, no estaba lejos. No estaba lejos. Si no estaba lejos, entonces estaba cerca, ¿no? Obviamente. Pero es ahí el punto. Para entrar al reino de los cielos necesitamos ¿qué? Guardar los mandamientos. Pero no es lo que No es lo que nos lleva al cielo, pero es un camino que nos lleva al cielo. ¿Exacto? Es un requisito, podemos decir, para entrar al cielo. Ahora, hermano Eric, ahora es interesante porque él está hablando con judíos que entendían la Shema, y cuando está hablando en Marcos 12, les está hablando y le dice, mira, recuérdense lo que está en Deuteronomio 6, donde estaba la ley, pero empieza con la Shema, ¿no? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y el hebreo entiende esas palabras y dice, wow, usted me está hablando de la ley moral de Dios, ¿no? Exacto. Ahora, queridos hermanos, Yo quería leer un versículo muy importante, pienso que es importante este versículo, porque Pablo plantea una pregunta por ahí del año 57, 58, que está escribiendo a los romanos, ya cuando Cristo es clavado en la cruz y resucitó y ascendió, ¿verdad? Digo esto por lo de que la ley fue clavada en la cruz. Entonces, dice Pablo, a manera de pregunta, dice, entonces, ¿invalidamos la ley por la fe?
esa pregunta la plantea, si la ley queda invalidada. Entonces, él dice con signo de exclamación, en ninguna manera, sino al contrario, que establecemos la ley o confirmamos la ley. E incluso más adelante, aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, digo en el libro de Hebreos, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor que daré mi ley en sus corazones y las escribiré en sus mentes. O sea que nos revelan la misma palabra acerca de las cuestiones que el hombre se hace acerca de la ley. Amén. Ahora vemos lo que dice Primera de Juan, el versículo que leyó la hermana. Primera de Juan 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos ¿a quién? A Dios, y guardamos sus mandamientos. En esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. En otro texto del apóstol Juan dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. Entonces, ¿cómo podemos decir, queridos hermanos, que nosotros amamos a Dios primeramente, pero no amamos al prójimo? ¿Cómo podemos hacer eso realidad, queridos hermanos? Queremos amar primeramente a Dios, pero no amar al prójimo. Cuando realmente el amor al prójimo es el resultado del amor a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa también con otros que queremos primeramente amar al prójimo, pero no amamos a Dios? Porque si no amamos a Dios, no estamos guardando sus mandamientos. ¿Sí? De eso dice el apóstol Juan. Que todo aquel que dice que ama a Dios pero no guarda sus mandamientos, dice entonces que él no lo ama, que somos mentirosos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Pero queridos hermanos, nosotros queremos amar al prójimo también, pero no amamos a Dios. Y hemos visto aquí la declaración de Cristo, que dijo que para entrar al reino de los cielos tenemos que guardar la ley. Y si no me creen, veamos lo que dice el libro de Apocalipsis 22:14. El libro de Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que guardan ¿qué? Los que aman Sus mandamientos, para que tengan ¿qué? Derecho al árbol de la vida y entren por las puertas ¿de qué? De la ciudad. ¿Qué necesitamos entonces para entrar a la Canaán celestial? Guardar los mandamientos. Exactamente, los mandamientos no me van a salvar a mí, pero es un requisito para que yo pueda ser salvo. ¿Sí? Sin esos mandamientos, queridos hermanos, yo no puedo entrar a la Canaán celestial. Y Juan el Revelador dice, bienaventurado. En otras partes dice, benditos. ¿Sí? Lo que lavan su ropa significa guardar los mandamientos. Mi versión, en 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. A ver que mi versión Como esta traducción dice los que lavan y yo estoy como que... Ok, vamos para allá. Cuando dice lavar mis ropas, ¿quién es el único que puede lavar mi ropa? La sangre de Cristo. Cristo. Pero si ya vemos nosotros qué función tiene la ley, mostrarme a Cristo, lo que nos está queriendo decir es justificación por fe. ¿Cómo puedo yo tener justificación por fe si yo no creo en la ley? Yo no puedo tener justificación por la fe, porque realmente no conozco la ley primeramente que me está mostrando mi pecado para llevarme a Cristo. Ahora el apóstol Pablo dice, los que lavan sus ropas. ¿Cómo puedo yo lavar mi ropa? ¿Qué dice el libro de Isaías? ¿Qué dice el libro de Isaías? Que somos nosotros. Como trapos de inmundicia. Pero hay otro texto de Isaías que dice, venid a mí,
y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Si vuestro pecado, ¿qué? Fuesen ¿Y qué más? Carmesí, vendrán Todos debemos saber ese texto, queridos hermanos. a ser blancos. Vendrán a ser como blancas lanas, queridos hermanos. ¿Quién me puede lavar? Cristo. Pero la función de la ley es mostrarme a Cristo. Pero si la ley quedó clavada en la cruz, ¿cómo puedo yo ver a Cristo? No puedo. Ahora Pablo dice, el fin de la ley es mostrarme a Cristo. El layo que me conduce a Cristo es la ley. Pero sin ley yo no tengo a Cristo. Pero tiene que ser por fe, hermano Eric, porque recuerde que los judíos, ellos guardaban su ley, pero no tenían la fe en Cristo. Cuando el joven rico llega hacia él está diciendo que está guardando los mandamientos, pero él no tenía la fe. Porque Cristo lo rechazó, le dijo, mira, tienes que vender todo lo que tienes. Y ellos lo hacían como algo que ya era como tradición. Pues. Ellos no tenían esa fe, no tenían ese conocimiento. Ellos la guardaban por una tradición, para mí. Nosotros sabemos que los judíos, los israelitas, eran bien estrictos con la ley. No solamente habían 10 mandamientos, ¿sí? Aparte de los 10 mandamientos, habían puesto mandamientos de hombres. después de los mandamientos, ¿sí? Para honrar los 10 mandamientos, ellos pusieron más mandamientos. Y ellos mismos podían cumplirlos. Exactamente. Ahora, queridos hermanos, lo que dice el hermano tiene razón, que es por fe. Obviamente que es por fe, porque nosotros no podemos ver, sino que nosotros nos resta es creer por fe. Pero nosotros creemos por fe, ¿por qué? Primeramente, por la ley, ¿sí? Y hemos estudiado. Pablo dice que el pecado, para que fuese conocido como pecado, ¿qué tenía que hacer? Conocer la ley. Sin la ley el pecado en nosotros está muerto, porque no existe. No hay nadie que me diga, ¿sabes qué? Tú no vas a robar, tú no vas a matar, porque es pecado. ¿Sí? Pero la ley dice, no vas a matar, porque es una ley de Dios, porque es pecado. Ahora la fe entra cuando nosotros llegamos a Cristo para lavar nuestras ropas en la sangre de Cristo. Pero para hacer eso, queridos hermanos, nosotros debemos reconocer que somos pecadores. ¿Sí? Pero si no, nosotros no reconocemos la ley de Dios, no estamos reconociendo que nosotros somos pecadores. Y sin embargo, si no hay pecador, no hay pecado que lavar, no hay redentor. Por eso es que muchos judíos están perdidos todavía, porque ellos no creen en Jesús. Exacto. Ahora, vamos a introducirnos en la primera tabla de la ley. Y es ahí donde nos toca a nosotros. Como pueblo de Dios, como siervos de Dios, como adventistas del séptimo día, y vamos a tocar la primera tabla dedicada al amor de Dios. ¿Y dónde se encuentra? En el libro de Éxodo 20. Pastor, si me llega el tiempo, me avisa, por favor. En el libro de Éxodo encontramos la santa ley de Dios. Y dice de esta manera: entonces Dios habló estas palabras: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Y encontramos el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos pensamos y decimos que tener una imagen es un Dios. Y sabemos a qué hermanos podemos apuntar con eso, ¿verdad? Y somos buenos para apuntar eso. Somos buenos para decir a esos hermanos que son idólatras, que tienen sus dioses. Su servidor me ha tocado ver muchos videos que apuntan a esos hermanos. Su servidor es un defensor de esos hermanos católicos. Créanme que la fe que tienen esos hermanos nosotros no lo tenemos. Y un párrafo de la sierva del Señor dice que ella
no permitía que hablaran mal de los hermanos católicos. Ella dice, no permito que hablen mal de ellos, porque ahí está la mayoría de los hijos de Dios. Porque ellos cuando adoran con una fe ferviente. Claro, equivocados, pero están con una fe ferviente, queridos hermanos, que esa fe no se iguala a la de nosotros. Siendo que nosotros somos un pueblo escogido, que tenemos mayor luz que ellos, no adoramos como ellos adoran, ni tenemos la fe que ellos tienen. Pero nosotros somos buenos para apuntar y decir que ellos tienen sus dioses. Pero vamos a introducirnos que realmente el Señor quiere mostrarnos cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el primer párrafo, la sierva del Señor dice, se prohíbe al hombre dar cualquier otro objeto al primer lugar en su efecto o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio es para nosotros un Dios. ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos dando el primer lugar? Al teléfono, a la televisión, al trabajo. ¿Qué más? A los hijos, al esposo, a la esposa, al novio, a la novia. ¿Qué más? ¿Qué realmente nosotros es nuestro Dios? El dinero. Todo lo que nos roba el tiempo de Dios es un Dios. Un Dios. No un ídolo. Un Dios. ¿Sí? ¿Realmente solamente los hermanos son idólatras, queridos hermanos? Nosotros tenemos nuestro Dios como adventistas del séptimo día. Seguimos viendo qué es lo que más es, qué es lo que realmente es un Dios. ¿Sí? Hemos encontrado muchas cosas y nosotros nos podemos analizar, queridos hermanos, nos encontramos que antes de Dios tenemos muchas cosas más. Y el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué realmente dice eso? Si nosotros regresamos al versículo 1, ¿qué dice? Al versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios. En otras versiones dice, yo soy tu Dios. Y Jehová Dios uno es. Pero nosotros tenemos más dioses apenas de esto. Y nosotros no vamos, ni vamos a alcanzar a leer, a estudiar los 10 mandamientos, queridos hermanos. ¿Sí? Y vamos a ir rápido. Con el segundo. El segundo mandamiento lo encontramos en el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás a ellas, ni las que honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí encontramos de que nosotros nos hacemos imágenes. ¿Sí? Si lo hacemos algo literal, creo que ahí estamos bien, porque realmente no tenemos imágenes literal. Pero en lo espiritual, ¿qué es realmente tener una imagen? Nosotros decimos, su servidor le digo que ha tenido charlas con diferentes hermanos, y uno de esos con un amigo católico con el que yo empecé a trabajar, me decía, y eso es cierto, porque muchos lo entienden así, que ellos no adoran imágenes, que ellos tienen ahí esa imagen en representación del Dios vivo, del Dios único, de Dios. Así que realmente ellos no se inclinan a la imagen, sino se inclinan ¿a qué? A Dios. Pero eso no es de ahorita, ni cuando entró Constantino.
Nosotros encontramos una historia en la palabra de Dios cuando los hijos de Israel regresaron a reedificar el templo, cuando los samaritanos llegaron a querer ayudar. Nosotros encontramos en el libro de Reyes que esos samaritanos tenían sus ídolos y adoraban sus ídolos creyendo que eran Dios, creyendo que ellos adoraban a Dios, ¿sí? Pero querido hermano, nosotros al estudiar esta historia nos damos cuenta que realmente nosotros queremos adorar a Dios por medio de algo, no precisamente una imagen, ¿sí? Pero no estamos realmente adorando a Dios, no estamos haciendo una imagen de Dios. Y vamos a seguir con el siguiente, no vamos a tener mucho tiempo, por eso vamos a hacerlo un poquito rápido. El tercer mandamiento, lo encontramos en el 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Vean lo que dice la hermana. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare en vano el nombre del Señor su Dios. En este mandamiento, dice ella, no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino que también el uso del nombre de Dios en una manera frívola, o mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Dice, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión, dice ella, santo y terrible es su nombre. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza, su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncia con respeto y solemnidad. ¿Qué hacemos nosotros, queridos hermanos? ¿Cuántos de nosotros juramos por Dios? ¿O cuántos a veces nosotros se nos dice, ay Dios? Escuché una proclama, puedo decir, de hermanos que se burlan de Dios al decir, la sangre de Cristo tiene poder. Claro que sí, pero realmente, ¿cómo es que ellos realmente lo expresan? ¿Cómo lo expresamos? ¿Hemos jurado por Dios? No solamente es un juramento. Cuando hablamos y pronunciamos el nombre de Dios, dice ella, lo debemos hacer con respeto y con solemnidad. Los hebreos tenían una costumbre que cuando hablaban de Dios meditaban muy bien lo que iban a hablar. No era una palabra común y que le iban a tomar. De hecho, para escribir en la Torá usaban una pluma, que se puede decir, o algo, y tiraban eso porque era indigno que eso se volviera a escribir. En el nombre había poder y ellos decían, no puedo tomar este nombre solamente como algo común y decir, ay, Dios, 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 y meditar realmente quién es Él. De hecho, las letras que están escritas I, W, H, Tetragramatón. Exacto. Ellos no escribían el nombre de Dios. El saludo ese que dice Dios le bendiga, mucha gente no dice así. Queridos hermanos, nosotros debemos tener respeto hacia el nombre de Dios, porque estamos tomando el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Y ahorita, queridos hermanos, ¿sí nos estamos dando cuenta que no estamos ni guardando la ley? Si nos damos cuenta de cómo es que nosotros nos estamos viviendo y estamos rigiendo nuestra propia vida sin guardar la ley de Dios. No solamente es decir, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, sino que debemos profundizar qué es realmente el mandamiento explícito en la ley de Dios. Y vamos a terminar con esto, el cuarto mandamiento. Este cuarto mandamiento, queridos hermanos, es para tener 4, 5, 6, hasta 7 y más mensajes hablando acerca del día sábado.
Muchos queremos apuntar y decir, el sábado quedó también abolido en la cruz. El sábado fue dado para los israelitas. El sábado ya no va más. ¿Sí? Querido hermano, querida hermana. El Señor dice que ese día es un día santo, dado para los israelitas. ¿Cierto? No, ¿verdad? ¿Qué dice Él? Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en el día de los israelitas, en el día de los hebreos, El día del Señor. en mi día santo. Y no vamos a introducirnos mucho en este tema por falta de tiempo. Pero si nosotros nos vamos y vemos que realmente es algo santo, nosotros temeríamos el nombre de Dios. Y en este día, y no solamente en este día, sino en esta casa de oración, porque en esta casa de oración es donde nosotros pedimos la bendición de Dios y la presencia de Dios, y donde Dios está, el lugar se vuelve santo. Si no, nosotros vamos a la historia de Moisés. Cuando Dios lo llamó, usó una simple, podemos decir un simple zacate, un simple monte. Pero ese monte, ese lugar se volvió santo. ¿Y qué le dijo? Quita los calzados de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. ¿Por qué realmente le dijo que quitara las sandalias Moisés? Porque no quería que profanara ese lugar santo donde él estaba. Una zarza. ¿Qué hacemos nosotros en el día santo de Dios? ¿Qué hacemos nosotros dentro del templo de Dios? Como adventistas, como conocedores de la ley, como conocedores del sábado. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el día santo de Dios? ¿Realmente lo estamos guardando? Querido hermano, querida hermana, venir al templo no es guardar el sábado. ¿Sí? Venir a escuchar el mensaje no quiere decir de que yo estoy guardando el sábado. No, querido hermano. Voy a leer un texto de la sierva del Señor y con esto terminamos. Acerca del sábado. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3. Y dice ella: la casa de Dios es profanada y el sábado es violado. 1. Por los niños de los creyentes corren por el edificio, juegan, hablan y manifiestan su mal temperamento en las propias reuniones, que los santos se han reunido para glorificar a Dios y adorarlo en la hermosura de la santidad. El lugar que debe ser sagrado, donde debe reinar un silencio santo, dice ella, donde debe haber un orden, una limpieza y una humildad perfecta, se convierte en una perfecta, ¿qué dice? Babilonia. Y sigue diciendo ella. Y un lugar donde reina confusión, desorden y suciedad, esto es suficiente para hacer que Dios esté ausente de nuestra asamblea y para que su ira se encienda, suficiente para que a Él no le agrade marchar con los ejércitos de Israel a la batalla con nuestros enemigos. Palabras grandes de la sierva del Señor. ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo con este día? Cuando el pastor pasa y dice, estamos en la presencia de Dios, y dice el texto, que el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra, ¿qué hacemos a ver nosotros? Murmuramos más y más. No sabemos que con eso nosotros estamos profanando no solamente este lugar, sino que el día santo del Señor. Por esa razón su servidor dijo que con este texto, queridos hermanos, acerca del sábado, nosotros nos podemos alargar, sacar muchos mensajes, pero lamentablemente el tiempo, querido hermano, no es suficiente.
Como su servidor dijo al principio, no es para molestar a nadie ni para ofender a nadie. Su servidor es el más pecador de todos. Yo no soy justo, yo soy pecador. Yo no quiero ofender a nadie, pero a veces nosotros tenemos que hablar y tenemos que decir las cosas. La palabra del Señor dice que Elías era un hombre sujeto bajo pasiones como uno de nosotros. Pero si nosotros leemos la historia de Elías, Elías tuvo grandes sermones y grandes cosas que le dijo al pueblo de Israel. ¿Sí? A veces nosotros nos ofendemos, queridos hermanos. Yo soy el primero que me ofendo. Cuando un hermano, el pastor o alguien pasa aquí y habla acerca de mi vida, no es que realmente esté hablando de mi vida, sino que el Señor me está hablando a mí. Y me ha tocado estar allá, sentado, cuando hay predicadores que tocan sermones y tocan mi vida y digo, Señor, me estás hablando. Pero no por eso yo me voy a ofender. ¿Sí? A veces hacemos muchas cosas delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Delante de aquí, en su templo, en su día santo, nosotros hacemos muchas cosas. Querido hermano, querida hermana, no es para ofender, pero nosotros como pueblo de Dios, como adventistas del séptimo día, que tenemos esa luz, nosotros debemos ser el primero en presentar a Dios un sacrificio y una ofrenda viva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no lo hacemos? La sierva del Señor dice que el Señor no lo recibe y tampoco su presencia está aquí en nuestro lado. Qué tristeza eso, queridos hermanos, que por un bullicio, que por algo fuera de respeto hacia la presencia de Dios, la presencia de Dios no se manifiesta ni en nuestra asamblea, dice ella, mucho menos en nuestra vida. A veces muchos decimos, no juzguemos. Claro, no estamos juzgando, estamos hablando la palabra de Dios. Pero a veces muchos no hacemos lo que realmente la palabra de Dios dice. Y muchos nos molestamos por algo que se está haciendo en el templo de Dios. Y hemos estudiado, queridos hermanos, que en este lugar es donde nosotros pedimos la presencia de Dios y donde está Dios, se vuelve un lugar santo. Y deberíamos tener respeto hacia el Dios único y verdadero que es santo. Amén. Santo, santo, santo es Él. Queridos hermanos, que esta meditación sea de nuestra ayuda para nuestra vida espiritual y crecimiento. Que el Señor los bendiga.